Egun on guztioi eta eskerrik asko prentsaurreko honetara hurbiltzeagatik. Gaurkoan, Bilboko Udal Txistulari Bandaren 2024-2025 denboraldiaren berri eman nahi dizuegu, berritasunez beteta datorrena. Gurekin daude Gorka Zabaleta, Bilboko Udal Txistulari Bandako zuzendaria eta bandako kide guztiak. Idoia Kariaga, Sabin Bikandi, Asier Garzia eta Peio Irigoyen. Gure artean ditugu baita Ana Madariaga, Bilbao Musikako zuzendari gerentea eta Ekain Basterretzea, Euskal Herriko Txistularien elkarteko presidentea. Bueno, eskerrik asko guztioi etortzeko eta gugaz konpartitzeko momentu hau, bai? La banda de Txistularis de Bilbao es una de las agrupaciones más emblemáticas y tradicionales de nuestra villa. Muy querida, diría yo, por los bilbaínos y por las bilbaínas. Y no es para menos, porque su calidad y profesionalidad son un buen reclamo para el público en general y también para las principales organizaciones de este país que eligen amenizar sus actos protocolarios con la banda municipal. Y en nuestros eventos más importantes, por supuesto, siempre están pendientes. Y voy a aprovechar porque hace poquito hemos tenido Aste Nagusia. Eleni eta behin, eskerrik asko, Gorka, Idoia, Asier, Sabin eta Peio, eskerrik asko pasaden Aste Nagusiko itzordu guztietan erakutsitako konpromiso eta profesionaltasunagatik. Jaietan, bandaren itzordu guztietan izan dugun jendetza handia eta Aste Nagusiaren azken egunean plaza barria gozatu genuen alardea guri txistulari bandaren arrakastaren erakusgarria dira. Barkatu, Ez dakit, baina zeo zer gertatu da nire diskurtzoan. Bueno, beraz, berriro ere zorionak eta eskerrik asko. Bueno, el txistu que ha sido y sigue siendo uno de los símbolos de nuestra tradición, de nuestra cultura tradicional, importantísimo para nuestro pueblo. Ha conseguido posicionarse como un gran instrumento, con un futuro ambicioso y lleno de nuevas posibilidades fuera incluso de nuestras fronteras. Conscientes de esta oportunidad, la banda de Txistularis de Bilbao, temporada a temporada, busca sorprendernos y, sobre todo, hacernos disfrutar de la buena música, esa música con raíces que es muestra de nuestra cultura e identidad. Destacar, por supuesto, la calidad, el atractivo y la variedad de todas y cada una de las actuaciones de nuestra banda. El Quinteto de Txistularis de Bilbao es una de las pocas bandas que dispone de una temporada de conciertos estables a lo largo de todo el año, con una programación variada y popular, con el objetivo de acercar nuestra música a la ciudadanía bilbaína. Y cada año, como no, buscan nuevas formas, colaboraciones para sorprendernos, para evolucionar, para mezclar diferentes registros. Nuestra banda, con un absoluto respeto a la tradición, es atrevida y se marca nuevos retos que hacen de muchos de sus conciertos unos espectáculos únicos e innovadores. Este año, bajo el título Tradición en Colores, la banda de Txistularis ofrecerá un atractivo programa de actuaciones, conciertos en el Palacio Euskalduna, el de Navidad y, pues, como no, el último, el de fin de temporada, que lo realizaremos en el Teatro Campos Elíseos. El público podrá disfrutar, como decíamos antes, de la música tradicional y popular, pero también de la combinación de otros géneros y estilos musicales, combinando sus melodías con diferentes disciplinas artísticas. Para ello, el grupo, lógicamente, contará con sus actuaciones con una amplia y heterogénea red de colaboraciones. La banda de Txistularis de Bilbao volverá a moverse por todos los barrios en calejiras, romerías, fiestas, actos populares y oficiales como recepciones, inauguraciones dienas y demás citas, en más de 100 actuaciones. Aurten, tradizio koloretan izenburupean, Txistulari bandak 6 kontzertu eskainiko ditu Euskal Jauregian eta beste 2 Gabonetakoa eta denboraldiari amaiera ipiniko diona Campos Elíseos Antzokian. Publikoak musika tradizionalaz eta herrikoiaz gozatu ahal izan dugu, baina baita beste musika genero eta estilo batzuen kombinazioaz ere. Beraien melodiak disiplina artistiko desberdinekin uztartuz. Eta Gorkari hitza eman aurretik,
bakarrik nahi dut herritarrak animatu emanaldi hauetara etortzera eta gozatzera. Ikuskizun horien inguruan giro polita sortzen da eta oso atsegina. Kalera atera, festa hau familiekin, lagunekin eta auzokideekin partekatu. Eta orain, Gorka, zurea da hitza, edo Idoia Gazbe bai, biok egingo duzue. Eskerrik asko eta aurrera.